Saludos cordiales a todos. Sean bienvenidos a un abordaje más de la asignatura de comunicación. En nuestro esquema de contenidos de la fecha encontramos a la clasificación sintáctica de los verbos. Dentro de esta clasificación estudiaremos a los verbos copulativos y los verbos predicativos. Los verbos predicativos se vuelven a dividir en transitivos, intransitivos, impersonales y pronominales. Así también estudiaremos las formas no personales del verbo, que son el infinitivo, el participio y el gerundio. Según el criterio sintáctico, el verbo es el elemento básico de la oración, es la palabra oracional por excelencia. Su función principal es ser núcleo de los sintagmas predicativos verbales y es importante tener en cuenta de que el verbo puede constituir por sí solo una oración sin necesidad de otras unidades oracionales. Esto se refiere a que el verbo es la única categoría gramatical que estando sola puede formar una oración. ¿Por qué? Porque si yo digo corre, por ejemplo, tiene un sentido completo, porque yo entiendo de que hay una persona que corre. Él corre, es un sujeto tácito. En cambio, si yo digo Juan, Luis o María, tengo tres palabras sueltas que no tienen ningún sentido. No forman una oración, no hay una acción, no se entiende. En cambio, si yo digo inteligente, ¿qué es inteligente? Es un adjetivo. Tampoco sola la palabra forma una oración. Si digo él o ella o tú, tampoco formo una oración. La única categoría gramatical que puede constituir una oración sin necesidad de otras categorías es el verbo, porque si yo digo canta, ¿qué tengo? Tengo una oración, incluso tengo una oración bimembre, porque tengo un sujeto y un predicado. ¿Cuál es el sujeto? Puede ser él o ella. ¿Cuál es el predicado? Canta. Si yo digo canta, se entiende totalmente. Según la clasificación sintáctica, hay dos grandes grupos de verbos. Por un lado tenemos verbos copulativos y por el otro lado verbos predicativos. Los verbos copulativos son aquellos que expresan estado del sujeto, de significación incompleta, tienen un significado poco preciso, algunas veces el significado es vacío. En todos los casos necesitan de una expresión que complete su significación. Es un elemento de lazo, de unión entre el sujeto y el atributo. No pueden constituir por sí solos el predicado. Necesitan siempre de un adjetivo o de un sustantivo para completar su significación llamado atributo. No aporta significado del sujeto, sino la información sobre el sujeto aporta el atributo. El atributo es el complemento exclusivo de los verbos copulativos y es nominativo al sujeto, modifica al sujeto o se le atribuye. Por ello, el predicado es nominal. No constituye núcleos del predicado porque no dice no predica. Nada del sujeto. Siempre necesita de otra palabra que predique algo del sujeto y esta palabra que predica algo del sujeto cumple la función sintáctica de núcleo del predicado. Con palabras más directas, ¿qué es lo que podemos decir sobre verbos copulativos? Podemos decir que son aquellos verbos que no cumplen propiamente la función de un verbo. El verbo por excelencia se le considera como núcleo del predicado. Predicado es lo que se dice del sujeto. Pero ¿qué ocurre con los verbos copulativos? Como no cumplen teóricamente la función del verbo, entonces no son considerados núcleos del predicado. ¿Por qué? Núcleo es una palabra que nos indica de que es lo más importante de algo. Acá tenemos un ejemplo donde dice
El libro es interesante. Mi sujeto, el libro, el predicado es interesante. Entre el libro, ¿cuál es el núcleo? Libro, porque la palabra más importante ahí es libro. Es interesante. ¿Cuál es el verbo? Es. Pero ¿qué ocurre con este verbo? Si yo tapo el verbo, fíjense, puedo decir el libro interesante. La oración sigue teniendo sentido. El verbo existe ahí nada más para unir el libro con su cualidad que es interesante. Por eso se dice que sirve nada más de nexo, para unir. No cumple netamente la función del verbo, sino que más bien es una cópula. Está ahí para unir, para que suene más bonito nada más. Porque yo tranquilamente puedo decir el libro es interesante. O puedo decir el libro interesante. Se dan cuenta de que el verbo no es esencial en ese predicado. Entonces, esta es una manera de identificar cuándo un verbo es copulativo. Si ustedes tapan el verbo y la oración sigue teniendo sentido, significa de que es un verbo copulativo. Es nada más una palabra de unión, una cópula. No es esencial en la oración. ¿Y qué hay sobre los verbos predicativos? Los verbos predicativos sí son verbos que constituyen núcleo de la oración. Significa de que son esenciales dentro de esa oración para que tenga sentido. Estos verbos predicativos se vuelven a dividir en transitivos, intransitivos, impersonales y pronominales. Es importante señalar de que los verbos predicativos se expresan en voz activa y en voz pasiva. Acuérdense de que el verbo está en voz activa cuando el sujeto hace la acción y está en voz pasiva cuando el sujeto recibe la acción. Estos verbos expresan circunstancias, comportamientos o procesos desarrollados o que sufre el sujeto. Bueno, acá es donde nosotros nos damos cuenta de que el verbo, cuando cumple realmente la función del verbo, es el que indica algo sobre el sujeto, que hace, que dice, cómo se comporta, en qué estado está. Es de significación plena y completa. Tiene un significado preciso, predican, dicen siempre algo del sujeto, pueden constituir por sí solos el predicado porque tienen significación plena. Esto se refiere a de que si yo tengo solamente el verbo en el predicado, está muy bien, porque el verbo justamente es el núcleo del predicado verbal. Y si yo tengo el verbo, incluso ya tengo todo mi predicado, porque se entiende completamente la oración. Forman predicados verbales porque siempre indican una circunstancia o acción del sujeto. Los verbos predicativos constituyen núcleos del predicado porque siempre predican, dicen algo del sujeto. Pueden prescindir de sus modificadores y constituir por sí solos el predicado. No necesitan de un predicativo ya que mantienen plenitud de significado. Pueden llevar o no modificadores, le pueden acompañar complementos. Acá tenemos un ejemplo. Salta. Tenemos una oración bimembre. A pesar de que tenemos una sola palabra, es una oración bimembre. Tenemos un sujeto tácito que puede ser él o ella. Entonces la oración completa es él salta. Tenemos el predicado verbal. ¿Por qué el predicado es verbal? Porque la palabra más importante ahí es el verbo. Significa de que definitivamente tenemos un predicado verbal. Porque nuestro predicado es verbal cuando el núcleo es un verbo. En cambio, cuando el verbo no es el núcleo del predicado, sino lo es un atributo, tenemos un predicado nominal. Es el verbo predicativo. ¿Por qué? Porque es el núcleo del predicado. Se dan cuenta de que con esta sola palabra nosotros tenemos una oración
completita y con significado. El verbo no necesita de otras categorías gramaticales o modificadores para que tenga sentido. Es la única categoría que tiene esa capacidad o esa atribución. Ninguna otra palabra, ningún otro tipo de palabra puede constituir por sí solo una oración con significado completo. Acá tenemos otros ejemplos de verbos predicativos. Los veraneantes caminaban por la playa. Sujeto, los veraneantes. Predicado, caminaban por la playa. ¿Cómo yo identifico si este verbo es el núcleo del predicado o no? Bueno, yo tapo mi verbo, quedan los veraneantes por la playa. ¿Tiene sentido? No. Yo necesito ese caminaban para que yo pueda entender esta oración. Eso me indica de que caminaban es el núcleo del predicado y si es el núcleo, por lo tanto, tengo un predicado verbal. Lo mismo ocurre con compró manzanas rojas aquella señora. Yo quito el verbo y queda manzanas rojas aquella señora. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Compró definitivamente es la palabra más importante del predicado. Entonces, es el núcleo. Tengo un predicado verbal. Entonces, volvemos y repetimos de que la principal diferencia entre verbos predicativos y verbos copulativos radica en que si el verbo es importante en la oración es un verbo predicativo. Y si está nada más para embellecer, para que suene mejor, es un verbo copulativo. Tapen. Directamente ustedes tapen con una regla, con un lápiz, con la mano, pero tapen el verbo. Y si la oración sigue teniendo sentido sin este verbo, significa de que oirei uppp verbo. En cambio, si yo necesito de ese verbo para que tenga sentido, significa de que es el núcleo y es un verbo predicativo, un verbo que cumple propiamente la función de un verbo. Dentro de la clasificación de los verbos predicativos encontramos primeramente a los verbos transitivos. Son verbos que predican algo del sujeto, van siempre acompañados de objetos directos o complementos directos. La acción del verbo transitivo no acaba en el propio verbo, sino que trasciende a un objeto o complemento. Con estos ejemplos podemos ubicarnos mejor dentro de la significación del verbo transitivo. Los verbos transitivos son aquellos verbos que trascienden sobre un objeto, sobre una persona. ¿A qué se refiere? De que la acción del verbo no termina en el verbo, sino que hay un objeto implicado. Ese objeto o esa persona implicada viene a ser mi complemento directo o mi objeto directo. Son verbos de transición, así como su nombre lo indica. En este ejemplo tenemos aquella señora compró manzanas rojas. Aquella señora compró, ¿pero qué compró? Manzanas rojas. Los verbos transitivos generalmente siempre te indican a que vos te preguntes. Por ejemplo, si yo digo, Analía compró, ¿hay una significación completa? No, porque en mi mente queda la pregunta de qué compró. Y si yo digo compró zapatos, entonces ahí se complementa el verbo. Necesita de ese objeto para complementar su significado. La acción de comprar, ¿sobre qué recae? Sobre el zapato. La acción de comprar de aquella señora, ¿sobre qué recae? Sobre las manzanas rojas. Si yo digo, por ejemplo, el camión transporta, ¿qué ocurre con mi mente? Hay una interrogante de qué es lo que transporta. ¿Y qué digo? El camión transporta coco. ¿Sobre qué recae la acción de transportar? Sobre el coco.
¿Sobre qué recae la acción de comprar acá? Sobre las manzanas rojas. Yo agarro la manzana, compro. Mi acción recae en la manzana, se complementa en la manzana. Eso es un verbo transitivo. Generalmente en las escuelas nos enseñan de que el verbo transitivo corresponde o responde a la pregunta de qué cosa a quién. Y si les funciona, pues bien, pueden seguir usando eso perfectamente. Lo importante es identificar de que es un verbo transitivo cuando tiene un complemento directo o un objeto directo, es decir, algo o alguien sobre el cual o sobre quien recae la acción. Cuando tenemos un complemento directo referente a objetos, responde a la pregunta ¿qué cosa? Pero cuando tenemos un complemento directo que se refiere a personas, un ser animado suele usar la preposición a. Por ejemplo, escucha a tus padres, no encuentro a mi gato. Luego tenemos a los verbos intransitivos. Son verbos plenos que predican algo del sujeto. Dice que son plenos porque no necesita de algo más o de alguien más para tener un significado completo. Por ejemplo, si yo digo María corre. Corre es un verbo intransitivo porque ahí no hay ninguna interrogante, se entiende perfectamente la oración. En el verbo acaba la acción, con el verbo ya termina la acción de correr, pero sí puede tener otros complementos como complementos circunstanciales. Yo puedo decir, María corre en el campo, María corre por la mañana, María corre velozmente. Por eso es que hay complementos circunstanciales de lugar, de tiempo, de modo, de instrumento, causa, fin, compañía. Acá tenemos un ejemplo. Los veraneantes caminaban por la playa. Los veraneantes, sujeto, caminaban por la playa, predicado. Si yo digo los veraneantes caminaban, ya se entiende. Es entonces de significación plena. El verbo tiene un significado pleno. Ahora, por la playa es un complemento circunstancial nada más. Ahora me indica con esto lugar, pero yo puedo decir que caminaban por la mañana, caminaban despacio, caminaban en compañía y así sucesivamente. Luego tenemos a los verbos impersonales. Son verbos unipersonales. Lo que hay que tener en cuenta o lo que tenemos que saber sobre los verbos impersonales es que son verbos que no tienen personas detrás. Por eso justamente se llaman impersonales. Dentro de estos verbos impersonales encontramos a los verbos referidos a fenómenos de la naturaleza, como llover, nevar, helar. ¿Qué ocurre con estos verbos? No hay una persona detrás, no hay un sujeto quien lo hace. Por eso son unipersonales o impersonales, como llovió sobre la ciudad, nieva en las montañas, tronará con la tormenta. Hay acción, pero no hay persona. Casos específicos donde nosotros tenemos verbos impersonales. Por ejemplo, en el verbo haber, siempre que no funcione como auxiliar de otra forma verbal, en tercera persona del singular sin sujeto, aunque le acompañen sustantivos plurales, estos actúan como objetos directos en la oración unimembre. Por ejemplo, habrá cambios por allá. Habrá es la acción. ¿Pero hay sujeto? No, no hay acá sujeto. Hay noticias tristes. Hay un estado de noticia, pero no hay un sujeto detrás. Hubo miles de personas en la manifestación, hubo bastantes entradas para todos. Esto siempre van en singular, no se dice hubieron bastantes, es hubo. Cuando tenemos el verbo haber, siempre que no funcione como auxiliar de otra persona verbal, en tercera persona del singular sin sujeto y seguido de la conjugación que más un verbo infinitivo o verboide, también se construye oraciones unimembres. Hay que dormir para recuperar fuerza.
Habrá que estudiar para aprovechar el examen. Hay que comprar ahora para ahorrar. Se dan cuenta de que acá tampoco hay personas, por eso se llaman verbos impersonales. ¿Cómo se construye? Verbo haber, siempre que no sea auxiliar de otro verbo, en singular más la conjunción que. También forman verbos impersonales cuando tenemos verbo estar en tercera persona del singular acompañado de vocablos referidos a fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, está nublado, estaba lluvioso ayer a la tarde, está oscuro, este anochecer sin luna. Entonces, verbo estar más expresiones que se refieren a fenómenos de la naturaleza. En ese caso también tenemos verbos impersonales o unipersonales. También tenemos verbos impersonales cuando tenemos verbo ser más palabras que se refieren a fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, es de tarde, fue un día cálido, es temprano para empezar la ceremonia. Si yo digo es de día, es de noche, en ese caso el verbo ser es impersonal. También tenemos verbo impersonal cuando hay verbo hacer más palabras referidas a fenómenos de la naturaleza, siempre en tercera persona del singular y sin sujeto, como hace frío, hizo mucho calor, hará meses que no nos vemos. Se dan cuenta de que en esto hace referencia al clima o al tiempo que ha pasado. Es importante tener en cuenta que los verbos impersonales o unipersonales referidos a fenómenos de la naturaleza, como llover, nevar, helar, tronar, amanecer, al usarse en tercera persona del singular y sin sujeto, construyen oraciones unimembres. Sin embargo, en algunas ocasiones, estos verbos pueden perder su valor de impersonales o unipersonales y formar oraciones bimembres cuando se utilizan metafóricamente, para lo cual puede ser conjugado en todas las personas. ¿Qué ocurre? De que si usamos estos verbos en sentido metafórico, es decir, no en su sentido real, no en el sentido en que está en el diccionario, significa de que ahí puede perder su valor de impersonal o unipersonal porque puede tener una persona detrás. Por ejemplo, si decimos tronaremos si no nos responden. Acá nosotros sí tenemos un sujeto. ¿Quién es? Nosotros. Nosotros tronaremos, pero tronar no se refiere al fenómeno atmosférico, sino que más bien es una utilización metafórica del verbo tronar. Lo mismo, amanecí cansado. Lo mismo, llovieron aplausos en la platea. No se refiere al fenómeno de la naturaleza, sino que más bien de que los aplausos fueron abundantes. Helarán las manos si tocamos el agua del lago. Acá también nosotros tenemos sujeto, que son las manos. Entonces, cuando estos verbos utilizamos en metáforas, pueden perder su valor impersonal y pueden convertirse en verbos personales que tienen personas detrás y que forman oraciones bimembres. ¿Qué hay sobre las formas no personales del verbo? En las formas no personales del verbo encontramos los infinitivos, participios y gerundios. Infinitivos son formas verbales no conjugadas y por tanto no forman oraciones. Acá encontramos a los verbos madres. ¿A qué me refiero? De que todos los verbos terminan en ar, ir en su estado natural, sin ser conjugado. Primera conjugación terminan en ar, segunda conjugación en tercera conjugación en ir. Si yo digo, por ejemplo, pintaba, ¿cuál es el verbo madre? Pintar, sin conjugar. Lo que no está conjugado está en el infinitivo.
Puede ser simple y puede ser compuesto. Simple, amar, compuesto, haber amado. En la forma compuesta, generalmente el auxiliar es el que se conjuga. Luego tenemos el participio. Es un adjetivo verbal que concierta en género y número con el sustantivo al cual se refiere. Significa de que debe concordar en género y en número con el sustantivo. Los participios en su forma regular terminan en ado, ido y en su forma irregular terminan en to, so, cho. También hay verbos con dos participios, el regular y el irregular. En estos casos, el regular se usa para formar los tiempos verbales compuestos y el irregular se usa como adjetivo. Entre los ejemplos tenemos niño amado, trabajo terminado. También se usa con el auxiliar haber, por ejemplo, había amado, habría terminado. Cuando tenemos auxiliares, generalmente lo que se conjuga es el auxiliar y el otro verbo siempre es un participio. Termina en ado, ido y no se conjuga. Es importante manejar de que el participio regular termina en ado, ido y el irregular en tos o cho. Algunos permiten la doble forma. En este caso la regla nos dice que cuando le damos uso verbal es mejor usar el regular y cuando le damos uso adjetivo es mejor optar por el irregular. Por ejemplo, bendecir. Si yo tengo el niño fue, bendecir voy a usar bendecido o bendito. Fue, ¿qué me indica? De que es verbo, porque va a ser fue bendecido. En ese caso le estoy dando un uso verbal. En cambio, si yo digo se derramó agua, voy a decir agua bendita o agua bendecida. Agua es un sustantivo. Si lo va a acompañar, va a ser un adjetivo. ¿Y qué me dice la regla? Que si voy a usar como adjetivo, es preferible optar por la forma irregular. Entonces diré agua bendita. Acá tenemos una comparación de los participios en su uso verbal y en su uso adjetivo. Han truncado la obra. Se dan cuenta acá de que truncar está acompañando a am. Va como complemento del auxiliar am, forma un solo verbo. Esto se llama perífrasis verbal. Son dos verbos, pero en realidad tiene un solo significado. Entonces, acá se usa la forma regular. En cambio, la obra está trunca, se usa la forma irregular porque se refiere a un adjetivo. Ya no hemos hartado, ya estamos hartos. Ella había atendido, ella estaba atenta. Quizás la hayan eximido, quizás estén exentas. Han soltado palomas, hay palomas sueltas. Lo importante es manejar de que si el adjetivo o si el participio en realidad tiene doble uso, es decir, forma regular y forma irregular. Entonces, ¿qué yo hago? Que si lo voy a usar como verbo, es preferible optar por la forma regular, es decir, ese que termina en ado, ido. Y si lo voy a usar como adjetivo, optar por la terminación to, so, cho. El gerundio expresa lo significado por el verbo con carácter adverbial de modo. Generalmente completa el verbo, constituye una oración subordinada adverbial. En realidad cumple la función de adverbio de modo. Bueno, el gerundio puede ser simple compuesto. Simple, amando, y en compuesto, habiendo amado. El gerundio termina en ando, yendo. El gerundio solamente se puede utilizar cuando hay una acción que se está desarrollando. El gerundio me indica como una acción que se puede hacer al mismo tiempo. La diferencia entre las formas no personales del verbo
es que el infinitivo es un proceso en reposo, el participio un proceso terminado y un gerundio es un proceso en desarrollo. Usos correctos del gerundio. La acción del gerundio debe indicar simultaneidad y anterioridad a la oración principal, nunca de posterioridad. ¿A qué se refiere? De que el gerundio puede ocurrir antes de la oración principal o durante, pero nunca después. Por ejemplo, lo vi en la esquina hablando por teléfono. Yo puedo ver a una persona al mismo tiempo en la esquina hablando por teléfono. Entrando a la tienda, compré un libro. La acción del gerundio no debe ser posterior a la acción principal. Por eso es que se suele usar mal el gerundio. El gerundio solamente se puede usar cuando esto va antes o durante la acción principal, pero nunca después. Por ejemplo, fue golpeado por un auto falleciendo al día siguiente. No, porque primero fue golpeado y después falleció. No es que al mismo tiempo ocurrió, que eso de que fue golpeado y falleció. Entonces acá está mal empleado porque después ocurrió. ¿Cuál es la acción principal? Que fue golpeado. Acá se plantea el gerundio posterior, entonces está mal. Esto debe ser antes o durante, pero nunca después. El policía hizo 2 disparos capturando al ladrón. El policía no puede al mismo tiempo hacer 2 disparos capturando al ladrón. No, primero disparó, luego capturó al ladrón. Entonces ahí no hay gerundio porque no se puede hacer al mismo tiempo. Con las formas no personales del verbo hemos completado nuestro contenido sobre los verbos. Será hasta la próxima.